Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la segunda sesión de este curso de preparación de inmersión hacia Italia, el sur de Italia. Y hoy nuestro tema es precisamente hablar de algunos aspectos de la religiosidad y de la espiritualidad que vamos a ver en el sur. También tener presente que este tema nos acerca de una manera importante a la identidad, no solamente del sur, sino digamos, de Italia en general. Entonces, iniciamos, vamos a ver cómo hablar de Italia, ¿cierto? Es hablar de uno de esos pocos lugares en el mundo en donde el arte y la vida se entremezclan de una manera increíble, se entremezclan muy fácilmente. Italia, como probablemente ustedes saben y recordarán, pues es al mismo tiempo la tierra de grandes personajes como Dante, Miguel Ángel, Da Vinci, ¿cierto? Pero también es el sitio, ¿sí? O Botticelli, como estamos mirando ahí, también es el sitio en donde han surgido algunos otros importantes representantes de la moda, como Giorgio Armani, Gucci o Salvatore Ferragamo, ¿sí? Entonces, así tenemos un mundo diverso que se entremezcla. Moda, gastronomía, arte, historia, arquitectura y religión son elementos definitivamente que los italianos han sabido combinar de una manera extraordinaria y que han dado como resultado un estilo de vida que intenta gozar con gran intensidad de la belleza y de los placeres, pues en general, de los placeres de la vida. Esta visión, aun cuando nos pudiera parecer frívola, si ustedes quieren, o quizás superficial, ¿verdad? Lo cierto es que los italianos tienen igualmente una faceta religiosa que también la viven con gran pasión. Entonces ellos son como muy apasionados, como muchos otros pueblos también del Mediterráneo tienen esta característica. Entonces vamos también haciendo como un perfil de este lugar. La Bella Vita, ¿verdad? En todo caso, tiene otro factor muy importante. Es decir, estos elementos de ambientación, de moda, comida, pasión, intensidad, pero también es muy importante compartir, es muy importante disfrutar con los amigos y con la familia, ¿sí? Y, por supuesto, las fiestas y las tradiciones, pues en este caso celebraciones religiosas, son un motivo, pues que da pie, ¿verdad? Es un motivo adecuado para reunirse y estrechar los lazos con las personas de su entorno. Italia es considerada la cuna del cristianismo católico en Europa, ¿sí? Y pues sin duda este elemento ha impactado fuertemente en su identidad. En Roma murieron los apóstoles Pedro y Pablo y es ahí en su inmenso Coliseo en Roma en donde perecieron cientos de mártires. Y también aquí un dato interesante que les estoy mencionando es que desde entonces, desde aquel momento, pues el cristianismo ha sido eso, una fe distintiva y arraigada en Italia, donde pues aún hoy se identifican como católicos cerca del 80% de los italianos. Aquí tenemos esta gráfica que nos muestra el porcentaje, ¿no? Más o menos para que tengamos ahí también una idea gráfica de cuántos católicos hay en Italia o personas que se identifican con esta fe, otros que no manifiestan tener ninguna religión,
también tenemos presencia de otras religiones como el Islam y de otras también variantes del cristianismo, otras iglesias, pero son minorías, ¿sí? En términos generales, la cultura y la tradición es básicamente católica ahí en Italia. Claro, en Italia, pues también estamos hablando que es donde precisamente esta religión tiene su gran sede pontificia, el Vaticano, ¿sí? Es el sitio en donde reside la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Es, como ustedes sabrán, también un país dentro de Italia, el Vaticano, y es también para muchos un lugar no solo de visita turística, sino es un lugar de peregrinación y una como cita inevitable pues para muchas personas en el mundo, ¿sí? De manera que desde el tiempo de los primeros cristianos, pero podemos decir, para ubicarnos en el tiempo, que particularmente en la Edad Media es donde se empezaron a gestar, se empezaron a arraigar varias de las tradiciones religiosas que han llegado hasta nuestros días, ¿sí? Y que en Italia se celebran multitudinariamente también tienen esta parte familiar. Es sin duda, algunas de estas celebraciones son la Semana Santa, ¿cierto? Y la Navidad. Entonces son estas dos como de las más importantes celebraciones que atraviesan, pues en este caso, todo el país, ¿sí? Vamos a mencionar, cierto, en específico, algunas de las celebraciones que tienen lugar en el sur de Italia y también algunas otras celebraciones que no son propiamente religiosas, pero que también son importantes en esta zona. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Ahorita mencionando que pues esta religión, esta fe ha sido también como un elemento aglutinador, un elemento que ha dado identidad, que ha sido un factor, ¿verdad? Importante alrededor del cual, pues bueno, se han derivado también otras tradiciones, otras costumbres, etcétera. En todo caso, lo que sí también tenemos que decir es que efectivamente, como ha sucedido en otros lugares del mundo cristiano, no solamente el católico romano, sino en general, es que el número de feligreses se ha reducido en los últimos tiempos. Ahora veíamos en la gráfica que estamos hablando de aproximadamente un 80% de los italianos que se identifican como católicos, y eso no quiere decir que todos estos italianos vayan rigurosamente cada domingo a misa, sino que guardan alguna relación, algún vínculo emocional con esta fe. Seguramente tienen alguna devoción particular, alguna devoción personal, pero ya no es la práctica tan estricta como en tiempos anteriores. Sin embargo, hay todavía algunas ocasiones cruciales de la vida de las personas en las que la iglesia sigue estando muy presente. Pues ya veíamos fiestas tan importantes como la Semana Santa y la Navidad, pero en cuanto a las personas como individuos, la iglesia sigue, por ejemplo, siendo importante para cuando una pareja se casa por primera vez. Bueno, pues esto sucede en la iglesia. También sigue siendo importante para los italianos esta ceremonia de llevar a los niños a bautizar en la iglesia. Sigue siendo importante también el tener padrinos y, como decimos en México, hacer compadres, ¿no? Entonces, bueno, pues también esta práctica sigue siendo importante. Y claro, es posible, ¿verdad?, que muchas personas que no van a la iglesia ya de manera habitual lo hagan en alguna de estas ocasiones, que puede ser la boda, el bautizo o los funerales de algún amigo o pariente. Entonces sigue siendo, siguen siendo estos momentos los que, pues, o ritos,
si ustedes gustan, ¿verdad? Que siguen siendo como territorio exclusivo de esta religión. Aquí tenemos una imagen, pues, de cómo ha bajado la afluencia, ¿verdad? De personas que asisten a misa. El otro aspecto también muy importante es que a pesar de este fenómeno que se ha visto en las últimas décadas, de que baja la afluencia de feligreses o de que hay cada vez más jóvenes que tienen otra forma de pensar, listo, sigue siendo muy importante el tema de las fiestas patronales, ¿sí? Esto sí es no solamente un evento que impacta en la localidad, sino que también es parte, ¿verdad?, de su forma de vivir, de mostrarse hacia los visitantes, porque muchas de estas localidades o ciudades pues viven del turismo. Entonces las fiestas patronales son un gran evento para las ciudades y cada una de las ciudades tiene su santo patrón o santa patrona o, por ejemplo, también importante presencia de la Virgen María. Y pues no podemos en esta charla, ciertamente no nos daría el tiempo de nombrar todas las fiestas locales, todas las fiestas patronales que hay y regionales, ¿verdad?, que hay al año en Italia, no nos daríamos abasto. Lo que sí quiero es irles mostrando como un patrón, algunos factores comunes que aparecen en varias de estas celebraciones y como para tener una idea del comportamiento de los italianos, ¿sí? Entonces, podemos decir que las manifestaciones religiosas tienen este primer factor importante que es que son públicas y participa mucha gente, ¿sí? Son celebraciones religiosas que incluyen procesiones o que se realizan a la par de festivales en los que hay eh, mucha comida, hay música y todo esto en abundancia, ¿sí? De gente, de comida, de todos estos elementos. Las fiestas religiosas más importantes es interesante porque tienen lugar en cierto momento del año y esto ya veremos por qué es interesante. Eh, Vamos a ver que se realizan como que hay un concentrado de fiestas entre julio, agosto y septiembre, ¿sí? En donde pues los protagonistas son la Virgen María, como mencionábamos hace un momento, pero también el Santísimo Sacramento y los santos locales. Entonces son como estos personajes que también atraen, ¿cierto? Por sus historias, por sus leyendas, a mucha gente. Em, es este detalle de que las celebraciones confluyan en esta época, pues no es casualidad, ciertamente. Estamos hablando de julio, agosto y septiembre, que es la época de verano, ¿verdad? Entonces, por una parte, pues tenemos que en estas épocas hay unos días esplendorosos, largos, ¿verdad? Como propicios para la convivencia al aire libre y pues es una época vacacional en la que también pues hay muchos visitantes y esto pues favorece a las diferentes ciudades. Pero por otro lado, ya como probablemente algunos de ustedes estén sospechando hacia dónde voy, es una época en la que nos habla, nos llega un eco, nos revela algo de su lejano pasado pagano, ¿sí? Esta ancestral relación con el campo y con el periodo de la cosecha. Entonces, también tenemos este elemento que es una línea continua en el tiempo que se ha transformado, que algunas de estas celebraciones se cristianizaron en su momento, pero pues han llegado de alguna o de otra forma hasta nosotros, ¿sí? Por ello es que, bueno, pues también por todo este tiempo, ¿verdad?, que ha transcurrido,
desde ese pasado pagano, han llegado con estos elementos de folclore nacional. Entonces, en estas fiestas patronales, en estas expresiones como también más espontáneas de convivencia entre toda la gente, es donde podemos también encontrar estos elementos. El sur de Italia, por otro lado, pues tiene una personalidad característica, una personalidad un tanto diferente al norte de Italia, si ustedes quieren. Y en esta zona, pues se imponen definitivamente la presencia del Mediterráneo, pero también el vino, la pasta, el aceite de oliva, la pizza, ¿verdad? Esos elementos estarán muy presentes siempre en toda esta región y hacen, ahí les va este otro dato de la comida, casi como un ritual, ¿sí? Esto de cocinar y comer juntos es parte importante, o sea, hacerlo en familia o hacerlo con amigos o integrar a algunas personas a este círculo, a esta dinámica, también es una forma como de acoger a esta persona. Y es una de las costumbres pues más arraigadas entre los italianos. Pero es aquí en el sur en donde vamos a ver que estas celebraciones reúnen a fieles, ¿sí? A devotos de estas creencias, pero también a turistas y curiosos de toda clase. Aquí tenemos algunas imágenes y este público, estos asistentes en su conjunto, pues se alistan siempre para presenciar cosas como importantes, eventos impactantes y estos eventos muchas veces tienen todavía esa carga como de teatralidad que busca impactar en los sentidos de los asistentes. Entonces, estamos hablando de, sí, procesiones, como ya decíamos, pero también que incluyen cortejos con trajes de época, ¿sí? O como algunas representaciones que nos hablan de algún momento de la historia. Puede ser el tiempo de los romanos, puede ser la Edad Media. Aquí, como vemos a un caballero como de la Edad Media, como recordando la época de los cruzados, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de una sensación, de una emoción compartida en conjunto, en sociedad. Vamos entonces a ver algunas de de las fiestas más importantes ahí en el sur de Italia para que ustedes vean como este patrón que comentaremos hacia el final. Decíamos entonces hace un momento que tienen el lugar en verano, ¿sí? Vamos a empezar entonces con Sicilia, vamos a arrancar en la isla con la fiesta en honor a Santa Rosalía de Palermo. Esta fiesta se celebra en Palermo el 15 de julio. Tiene otra fecha en el calendario, en septiembre, donde básicamente se hacen misas en su santuario. Y Santa Rosalía es la patrona también de Palermo, es conocida como la Santusa y tiene una tradición pues que la ubica, ¿verdad? En una gruta en el Monte Pellegrino, ahí cerca de la ciudad de Palermo, en donde se encontraron sus restos, se encontraron unos huesos en olor de santidad, que tenían un aroma a flores, cuenta la tradición. En todo caso, ella fue una penitente, una ermitaña que vivió en esa cueva donde ahora se levanta su santuario y que bueno, pues durante el siglo XII que ella vivió, pues tuvo una vida ejemplar. Más adelante en el tiempo su invocación, pues libró y protegió a la ciudad y se extiende su protección incluso a toda la isla. Entonces, Santa Rosalía de Palermo es una de estas fiestas que, como ustedes podrán ver, pues se congrega a muchísima gente. Su festividad, su celebración empieza días antes con diversos eventos
Pero al llegar el 15 de julio, toda la ciudad se pinta de colores, con adornos en sus calles y juegos de luces por la noche. Entonces es una cuestión muy vistosa. Ujú. Inicia el día 14 con una procesión de la imagen de Santa Rosalía que cruza Palermo y pues es acompañada de miles de personas desde la catedral de la ciudad hasta el Foro Itálico y mientras el cortejo va pasando, pues los asistentes arrojan confeti, ¿no? En algunos casos también pétalos, es decir, arrojan algo al paso. Por la noche, cuando termina la procesión, pues hay fuegos artificiales junto al mar, ¿sí? Al día siguiente hay misas solemnes en la catedral y las celebraciones pueden continuar con algunos otros eventos más bien ya de carácter artístico, cultural, como obras de teatro, algunos conciertos, mucha comida, por supuesto. Entonces vean ustedes cuántos elementos van conformando una celebración en forma, ¿sí? Seguimos en Sicilia y la siguiente fiesta de la que les quiero comentar es la fiesta de San Sebastián de Siracusa, o sea, la fiesta de San Sebastián en Siracusa, que se lleva a cabo el 10 de agosto. Y pues que esta fiesta se remonta a los tiempos del cristianismo en el Imperio Romano. Ujú. Según la tradición, ahí les va la pequeña historia de Sebastián. Sebastián fue un soldado romano en tiempos del emperador Diocleciano, ¿sí? Aquí tienen una imagen de Diocleciano que por cierto, sirva este pretexto, ¿verdad? Para hacer una pequeña cuña histórica y recordar, pues, que en esos primeros momentos de expansión de la fe cristiana en clandestinidad, pues hubo muchas persecuciones en contra de los cristianos. Aquí tenemos este cuadrito que nos recuerda, ¿sí? Algunas de las más duras, ¿cierto? Como la de Diocleciano, pues sí, se cobraron muchas vidas. Pero entonces la leyenda cuenta que Sebastián vivió durante este periodo, el periodo del emperador Diocleciano, y resulta que al descubrir que Sebastián, que era un soldado, se había convertido a esta nueva y extraña fe, ¿no? El cristianismo, se le condenó a morir flechado, atado a un madero en el Monte Palatino. Pero resultó que a pesar de las múltiples flechas que le lanzaron, Sebastián no murió y fue rescatado y curado por Santa Irene. Bueno, resulta que el emperador se enteró de que Sebastián pues había sobrevivido y lo volvió, o sea, volvió a ordenar que lo aprendieran y que en esta ocasión lo martirizaran, pero esta vez hasta la muerte, lo condenaron a azotes y luego a echar su cuerpo en la cloaca máxima para que no quedaran restos de él. Entonces, bueno, este es, digamos, un poco la historia de San Sebastián. Fíjense que es patrono de los moribundos y ayuda contra las pestes y las enfermedades. Por cierto, esto también nos recuerda la época en la que surgieron estas tradiciones, porque muchas de estas invocaciones, muchos de estos santos ayudan contra las epidemias, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes era muy frecuente la peste, bueno, pues en nuestros tiempos ya sabemos que también puede suceder algunas epidemias o la pandemia, en este caso, y se pide su intercesión contra las enfermedades. Entonces, Siracusa lo recuerda el 10 de agosto, aunque la iglesia lo celebra el 20 de enero. O sea, algunos tienen como estas dobles fechas. Am, Hay ahí un entrecruzamiento también porque aquí vemos algunas imágenes de sus festejos. Como ven, también tiene todas estas características que veníamos conversando de asistencia multitudinaria, fuegos artificiales, un cortejo que va haciendo
que va haciendo un traslado, un recorrido, ¿no? Al que acompañan todos estos fieles y visitantes. Pero les iba yo a contar este dato también interesante, que es un poco ahí la conjunción de dos devociones muy importantes. Aquí en la imagen estamos viendo precisamente representaciones de la Virgen o digitria, como se puede encontrar también escrito, tiene las dos grafías y es, como ustedes pueden ver, una representación de la Virgen María con el niño que tiene como una característica de icono ortodoxo, ¿cierto? Bueno, en Siracusa, en este lugar en donde se venera a Sebastián, también se venera y se veneraba, antes de que se expandiera la devoción a San Sebastián, a la Virgen Odigitria, es decir, a la Virgen que señala el camino. Eso es lo que significa Odigitria, la que muestra el camino. Entonces, es la Madre de Dios señalando a su Hijo, que es el camino. Eso es lo que significa Odigitria. Entonces, en este lugar también tenemos esta importante devoción con esta característica de la imagen de María, con una imagen como de icono ortodoxo, que también es un elemento que podemos rastrear, porque la pregunta sería, ¿por qué es una imagen como de icono ortodoxo? Bueno, pues esto nos recuerda la presencia del Imperio Bizantino ahí en el sur de Italia, ¿sí? Tanto en el sur de la Bota como en Sicilia, en la isla, pues, ¿no? Entonces, hubo presencia también del Imperio Bizantino en algún tiempo y durante varios siglos, de manera que también podemos ir encontrando estos elementos que podemos identificar y ubicar en su época. Entonces, con San Sebastián estamos hablando del Imperio Romano, y con esta imagen de la Virgen María estamos también teniendo una huella, ¿verdad?, del Imperio Bizantino. Entonces, bueno, pues antes de seguir con nuestra siguiente fiesta, la celebración a San Sebastián igualmente empieza el día 9 por la noche, con estas características de traslado de la estatua del santo, música en vivo, y hay un elemento que no pude encontrar una imagen, pero me pareció interesante, y es que las mujeres le ofrendan a San Sebastián panes, ¿sí? Entonces, pan recién hecho es una ofrenda a San Sebastián. Y luego parece ser que también hay algunos niños que le presentan al santo, es decir, hay algunas tradiciones en particular, algunas creencias en específico que también tiene cada una de estas celebraciones, ¿no? Bueno, pues esta es como la celebración de San Sebastián y termina con fuegos artificiales y música, ¿sí? También en conjunto con una devoción muy fuerte a esta imagen también de la Virgen María. La tercera fiesta, entonces, que les quiero comentar, que tiene lugar ya en la península, estamos hablando de la fiesta de San Bartolomé, estamos de regreso ahí en la Bota Itálica con una celebración en Benevento el 24 de agosto. Está dedicada a San Bartolomé Apóstol, ¿sí? Es su santo patrono. Interesante también la historia de Bartolomé. Aquí tenemos esta pequeña infografía que nos dice algunos puntos importantes. No solamente es patrono de Benevento, ¿verdad? Como estamos mencionando, sino que también hay otros lugares que lo tienen como su patrono. En Evangelio de Juan se le nombra Natanael, ahorita vamos a explicar eso, murió martirizado, y para él, nos dice esta infografía, la santidad consistía en dedicar la vida a amar a Dios. Y esto es como un rasgo también de su apostolado. La tradición cuenta que después de un largo periplo sobre las reliquias de Bartolomé,
llegaron algunas de estas reliquias a Benevento hacia el año 838 y con esta fecha nos ubicamos también en un periodo específico de la historia, estaríamos todavía en la Alta Edad Media, ¿sí? Y llegaron gracias a el interés de un príncipe lombardo, fíjense, los lombardos en el sur de Italia, de nombre Sicardo. Y bueno, Sicardo quería tener reliquias importantes y este es un periodo durante la Edad Media característico de eso, ¿no? De que había como una circulación, por llamarlo de alguna forma, de reliquias de santos. Entonces, muchas importantes ciudades querían tener algo de algún santo importante, pues ojalá del mismo Jesús, una astilla, por ejemplo, del madero de la cruz de Cristo o una espina de la corona de Cristo, un pedazo del manto, lo que fuera, eh, para ellos era muy importante tener reliquias que resguardaran las ciudades para protegerlas pues, de los diversos peligros que había en aquel momento. Entonces, bueno, pues en este marco, en este contexto, es que tenemos que Benevento logra tener reliquias de San Bartolomé, huesos en específico, ¿sí? Que Benevento afirma que todavía tiene ahí en su ciudad y que resguarda en un cofre de bronce dorado con la efigie del santo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos algunas cosas, algunas partes de San Bartolomé. En todo caso, San Bartolomé descansa en Roma, ¿sí? Ahí es donde oficialmente está San Bartolomé, en este eh, como ataúd, catafalco, ¿sí? Que tiene como una forma de bañera, tiene una forma característica, ciertamente. Bueno, recordemos simplemente ahí un poco también de su historia, de Bartolomé. Algunos de ustedes seguramente sabrá, pues fue discípulo de Jesús. Em, Tiene cosas como de llamar la atención, ¿sí? Porque cuando Jesús lo ve, le dice, he aquí a un verdadero israelita, tiene algunos detalles, esta presencia de Bartolomé. Los evangelios lo relacionan con Felipe, o sea, que aparece nombrado junto con Felipe. Su nombre verdadero pudo ser Natanael, como yo les decía, nombrado en el Evangelio de Juan, porque Bartolomé puede ser un sobrenombre que significaría hijo de Ptolomeo, ¿sí? Bartolomeo, o también pudo haber significado hijo del agricultor. Si digamos la interpretación es la primera, sugiere un origen extranjero de su familia, puede ser egipcio o griego, y la otra, bueno, pues un oficio al que se dedicara su familia. Entonces, Bartolomé es un sobrenombre en todo caso, y puede ser que su verdadero haya sido el de Natanael, como es que lo llama Juan. Luego de la ascensión de Jesús, que también presenció Bartolomé, se fue a predicar a la India y a Armenia, como veíamos hace un momentito ahí en la infografía, y fue finalmente martirizado y el martirio que sufrió Bartolomé, como veíamos aquí, es el haber sido desollado vivo, ¿sí? Por lo que también se le considera santo o patrono de los curtidores de piel. Y adivinen para qué se pide su intercesión, para aliviar enfermedades. Claro, en este caso, su especialidad, digamos, es la de aliviar enfermedades nerviosas. Aquí tenemos otra imagen de Benevento. Su fiesta, como todas las fiestas patronales, pues incluye, por supuesto, misas solemnes, música y programación de eventos culturales. Bueno, nuestra siguiente fiesta es
una fiesta dedicada a celebrar a San Oronzo en Leche, ahí también ya en Italia. Es Leche, seguramente recordarán, una ciudad hermosa, muy barroca, y bueno, pues esta celebración tiene lugar el 26 de agosto. Aunque en estricto sentido se lleva a cabo desde el 24, porque en el 24 de agosto, porque San Oronzo es patrono junto con otros dos santos, San Justo y San Fortunato, ¿sí? Con quienes pues forma como un trío, ¿no? Sagrado, importante, ahí poderoso, que acompaña y protege o protegen a la ciudad, ¿sí? Sin embargo, se concentra un poco más el culto en San Oronzo porque se cree que él ha salvado la ciudad en al menos dos ocasiones importantes, la libró de una epidemia, por supuesto, una epidemia de peste hacia 1656, y luego, más adelante en el siglo XVIII, en 1743, también la salvó de un desastre natural. Entonces, tenemos estas otras características, estos santos que llegan a ser patronos de las ciudades se han destacado por haber protegido o salvado, digamos, la población les ha adjudicado esto, ¿no? De proteger a sus localidades en algún momento. El 24 de agosto, decimos, entonces se inician igualmente los festejos, se reúnen incluso importantes autoridades civiles, ¿sí? No solamente religiosas, y en conjunto con las eclesiásticas, pues dan apertura oficial a las celebraciones. Esto sucede en la Catedral de Leche y acuden, pues ya como ustedes se podrán dar una idea ahí en la imagen, miles de fieles devotos, visitantes, etcétera. Eh, ¿Qué elementos incluye la fiesta? Una procesión, por supuesto, con las imágenes del santo y de los otros santos, recorren la ciudad, hay oraciones, hay música, y en los siguientes días el festejo eh, tiene fuegos artificiales, iluminación, comida, una convivencia al aire libre, ¿sí? Que puede incluir o contemplar instalación de juegos mecánicos y otras actividades recreativas dependiendo del programa anual. Es decir, también hay una parte en estas celebraciones como un poco más de programación libre, o sea, ya hay cosas que tocan, ¿no? Como las misas, la procesión y el protocolo que conlleva cada una de estas acciones, pero además, como ya para la gente, para el divertimento de la gente, entonces el programa incluye actividades como donde la gente pueda gozar de otras cosas, ¿no? Pues como estas obras de teatro, juegos mecánicos, etcétera. Bueno, entonces esta es la celebración a San Oronzo en Leche en agosto. ¿Tenemos alguna otra imagen? Llegamos a septiembre y en los primeros días de septiembre también hay importantes festejos, por ejemplo en Brindisi también hay importantes festejos y en Taranto, que es nuestro caso, ¿sí? Esto es el primer sábado de septiembre. Taranto celebra la fiesta de la Virgen Stella Maris, como la Virgen de la Estrella de Mar, pudiéramos decir, que por su nombre, pues ya nos sugiere que ella es la protectora de los pescadores, ¿sí? Y de algunos otros como pescadores especializados, por ejemplo, en mejillones. Bueno, ella protege a estos trabajadores. Lo mismo, tenemos una celebración que convoca gran cantidad de gente, hay una procesión con la imagen de la Virgen, como veíamos hace un momento, sale en andas de la iglesia parroquial de Estela Maris, y luego se dirige al muelle de San Eligio. Y ahí en el muelle hay también una ceremonia donde se bendicen los instrumentos de trabajo de los pescadores, se ofrecen misas
Y adivinen que al final de las celebraciones, eso sí es una fiesta total, música, gastronomía y compartir mucho en las calles. Bueno, al respecto de estos elementos que hemos mencionado con estos ejemplos, ¿verdad? Porque les digo, no nos podemos detener en cada una de las celebraciones que más o menos tienen este mismo patrón, pero hemos podido entonces apreciar estos factores comunes de la expresión religiosa como manifestaciones públicas, comida, música y una teatralidad, ¿sí? Hay algo que impacta todos los sentidos porque es ver, oler, escuchar y pues digamos allí el espectador, el visitante se impacta de toda esta ceremonia. Ahora, hay un detalle también importante y es que la expresión religiosa, decíamos, ha sido fruto, o sea, esta expresión religiosa es fruto, pues de mucho tiempo de permanencia, de practicar esta fe que ha sido aglutinante y que ha impactado en la identidad. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y es que, pues no podemos hablar de una historia de Italia sino hasta mediados del siglo XIX, ¿cierto? Entonces, como durante mucho tiempo no hubo un solo reino ni un solo estado, ¿verdad? Al que se pudiera llamar como Italia, esta, digamos, la práctica de la fe, pues, unía, ¿cierto?, al pueblo. Y bueno, también es importante que eh, recordemos que todos estos momentos, sin embargo, de la historia por los que ha atravesado lo que hoy es Italia, ha aportado algo a cada una de estas celebraciones, ¿sí? Santos que provienen de la Edad Media, de la época romana, y un factor también muy importante que deriva de esta tradición religiosa cristiana es considerar todavía hasta hoy a la familia como una célula fundamental de la sociedad, ¿sí? Y dentro de, me voy a adelantar un poquito, y dentro de esta célula familiar, la figura de la madre es también un pilar de unión entre los miembros de la familia, es una imagen de autoridad, de una figura de respeto y también, pues sí, claro, de cariño. Aquí me regreso, entonces tengamos esto en cuenta que de la fe cristiana pues ha derivado también esta estructura íntima de la sociedad. Claro, decíamos al inicio de nuestra charla, pues hay otras fiestas importantes en toda Italia, ¿sí? Como por ejemplo, pues la fiesta nacional, ¿sí? Eh, la del 2 de junio, pues esto también es importante para los italianos. Y hay otras, fíjense, que han surgido en Italia y que han tenido repercusión, pues a nivel, no quisiera yo decir mundial, porque no es cierto que todo, literal, todo el mundo la celebre, las celebre, pero sí, digamos que el mundo occidental, el mundo cristiano, pues ha recogido buena parte de esta estética y de estas tradiciones. Estoy hablando, por ejemplo, de San Valentín que tenemos algunas imágenes ahí en la pantalla. También el carnaval, los carnavales se hacen en muchas ciudades del mundo, efectivamente, y de formas particulares. Cada región, cada país le da su especificidad al carnaval, pero el carnaval de Venecia, pues como ustedes podrán imaginar, tiene mucho impacto, hay una estética ahí que es reconocible, el carnaval de Venecia, y es muy famoso en todo el mundo, ¿sí? Otra fiesta también dentro del mundo cristiano católico, pues es la celebración, por ejemplo, San Francisco de Asís, ¿verdad? Que también se recuerda en muchos lugares, ¿no? Y personas que son muy devotas de San Francisco, etcétera, bueno, pues celebran la fiesta de San Francisco de Asís. Para ir cerrando
nuestra charla, en nuestros ejemplos, entonces hemos visto esta relación también con un ámbito de lo rural, ¿sí? Ya decíamos, por ejemplo, a San Sebastián se le llegan a ofrecer panes y hay una, entonces, liga con el pasado pagano, los panes, la bendición de los pescadores, y en el contexto italiano, no nos olvidemos que el sur, en todo caso, sigue siendo más rural que el norte está más tecnificado, en todo caso. Y a través de estas historias de sus santos patronos, pues entonces se recuerda también esa transición, ¿cierto? Del Imperio Romano cuando entre sus ciudadanos iba aumentando el número de aquellos que se convertían a esta nueva fe, ¿sí? Que en su momento pues era una fe extraña de origen oriental, ¿sí? De dónde viene el cristianismo. Y por eso pues aparecen estos personajes como oficiales romanos o el mismo San Valentín, que según la tradición era un sacerdote que casaba, es decir, unía en matrimonio, ¿sí? A los jóvenes legionarios. em, Esto, digamos, en contravía de las disposiciones del imperio, porque para el imperio romano, un hombre joven servía más a la república o al imperio como legionario que como marido. Entonces, bueno, pues, San Valentín casaba a las parejas en secreto, ¿sí? Y pues hasta que fue descubierto y mártir, ¿no? También del periodo del emperador Claudio II, o sea, ya tarde en el imperio, y sus restos se encuentran en la Basílica de San Valentín en Terni. Es decir, esta historia también de el momento del Imperio Romano. La Virgen Odigitria, ya decíamos, nos recuerda al Imperio Bizantino, y hay otras fiestas que son muy famosas también, como por ejemplo, vamos a mencionar el Ferragosto, que yo no sé si alguno de ustedes haya escuchado, pero a nivel nacional, ¿sí? Esta fiesta es muy tradicional. Digamos que después de Navidad y Semana Santa, Ferragosto también es muy popular, es un gran festejo en Italia. Se puede traducir como el agosto de hierro, ¿sí? Agosto de hierro, y se celebra el día 15 del mes de agosto, 15 de agosto, que también tiene una relación con la Virgen María, con la Asunción de la Virgen María, y parece ser que en Nápoles la fiesta pues es celebrada con gran fervor. Igual las familias salen, ¿sí? A conmemorar a la Madre de Jesús, pero tiene algunas otras celebraciones como competencias o torneos, ¿cierto? Carreras de caballos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, también para la iglesia, este periodo y sobre todo, por ejemplo, la Asunción de la Virgen María también es una fecha que habla de un paso, ¿cierto? De una transformación, cambia el momento, es un símbolo, ¿sí? De la transformación, de la muerte o la transformación hacia una nueva vida, que es también lo que pasa con la Asunción de la Virgen. Desde el punto de vista histórico, podríamos decir que también marca un momento en Europa, ¿sí? Porque es el final de la cosecha, o tradicionalmente así lo era, y el inicio de un nuevo periodo, ¿sí? Entonces, esto, recuerden ustedes, estamos hablando de fiestas, muchas que se originaron en ese momento del periodo pagano, en donde, por ejemplo, pues Roma recordaba o rendía culto a algunas deidades como a Salus, diosa de la salud, por ejemplo, em, equiparada muchas veces a Higia, a la diosa Higia entre los griegos, de donde viene higiene y todo esto. Y también es este periodo en donde
se le rendía culto a la diosa Diana, ¿sí? A la cazadora, y bueno, que también era patrona de las mujeres y de los animales, por supuesto. Es también una fecha en la que hay fiestas relacionadas con la vendimia, ¿sí? El vino nuevo, que en septiembre pues ya se está sirviendo, ¿sí? Y bueno, todo lo relacionado con la uva, pero incluye algunas celebraciones también, o digamos, a propósito de que es la temporada de las trufas, que es una especie de hongo, ¿sí? Entonces, bueno, las trufas, el vino, la cosecha, todo este tiempo es de cambio, de que termina un ciclo y empieza otro. Estas historias, entonces, muchas de ellas vienen de la Edad Media, decíamos, vienen de algunos periodos históricos, y de esta época, por ejemplo, de la Edad Media, tenemos reminiscencias como el Palio de Siena, ¿sí? Que es un acontecimiento también famoso, típico de la localidad de Siena, en este caso, pero que a nivel nacional e internacional también es muy llamativo. Es una carrera de caballos de origen medieval, como que tiene inspiración, el Pali, en un torneo, podríamos decir, ¿no? Y tiene dos momentos en los que se lleva a cabo dos veces al año en honor de la Virgen María, ¿sí? Entonces, es una de las celebraciones de carácter histórico más importantes en toda Italia. Existen entonces muchas otras celebraciones. Pero como ya dijimos, pues cada ciudad tiene su santa o su santo. Y nada más para que tengan ustedes una idea, en Sicilia, además de las dos fiestas que mencionamos aquí, pues hay al menos otras 10 fiestas que se llevan a cabo más o menos por las mismas fechas de agosto, básicamente, y que se celebran en diferentes localidades de la isla. Quizás no son de tanto impacto como estas que estamos mencionando, pero que igualmente reúnen a mucha gente y a muchos turistas y que se estructuran, digamos, a grosso modo, con los mismos elementos que analizamos ahorita hace un momentito. En resumen, ¿verdad? Podemos decir que las celebraciones religiosas en el sur de Italia pues comparten muchos elementos del país en general, eh, y funden elementos históricos con la religiosidad popular, con estas expresiones de la gente, y que hoy son patrimonio de los italianos, un patrimonio cultural, una forma, una expresión comunitaria de conservar su memoria histórica y compartirla en conjunto. Y bueno, pues esto es lo que yo quería comentarles el día de hoy.